La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 1 minuto, amigos, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy lunes 19 de junio del año 2017. Rosa María, buen día. Bueno, muy buenos días, religiosas. En pocos minutos Ismael va a ir para allá inmediatamente. La conferencia episcopal va a hacer un anuncio muy importante para la comunidad católica peruana y también latinoamericana. Se trata de una gira del Papa por estas tierras de América del Sur, pero no tengo nada más que eso que decirles por ahora, puesto que la primicia la tiene la conferencia episcopal peruana. Lima visita el Perú. Por lo tanto, no es el obispo de Lima el que tiene que dar la noticia, sino la conferencia episcopal peruana, dado que visita todo el país. Y no solamente se va a quedar ahí los obispos, además de la fecha, los lugares, en fin, una visita del Papa al Perú. Como ustedes saben, el Papa vino en 1984, la segunda del 88. La visita del 88 fue muy cortita, fue de un día. La del 82, o sea, la visita del año 84 incluyó Lima, Arequipa, Iquitos, bueno, una misa gigantesca acá en Lima, en el Jockey Club y en Villa El Salvador. Entonces hubo muchos puntos de reunión. Duró varios días y claro, creo que dejó al Papa exhausto. La verdad fue una cosa de un Papa al Perú. Imagínense ustedes si hubieran pensado, ¿no?, nuestros antepasados, que un Papa podía venir al Perú. Sí, sino cuando éramos señor Ratzinger, conocía el Perú y había venido al Perú de visita en su cargo de obispo, digamos, de obispo rector de la Sagrada Congregación de la Fe, pero nunca como Papa. Y luego, bueno, le ha tocado el turno a Francisco, que es un Papa latinoamericano, y que se entendía que en sus primeros años no iba a favorecer Latinoamérica, salvo compromisos ya adoptados por el Papa Benedicto, como, ¿no es cierto?, el Encuentro Mundial de Juventud en Brasil, que ya había sido adoptado como compromiso, porque no quería que se pensara que era un Papa solo para Latinoamérica, sino más bien es un Papa para el mundo, ¿no? Entonces no podía favorecer demasiado. Ha tenido ya una gira en Sudamérica, ustedes recordarán que visitó a los países más pobres del continente, ¿no? Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y no ha regresado a Argentina desde que asumió el papado. Ya van a ser 3 años. Sí. Entonces, no, más de 3 años, yo te diría 4 casi ya. Entonces, no ha regresado a Argentina físicamente ni por una vacación, o sea, para nada. Obviamente mucha gente de Argentina va a visitarlo al Vaticano. Tampoco ha regresado, bueno, a Brasil sí, para el Encuentro Mundial de Juventudes, pero nada más. Y sí, ha ido a Cuba, también es otra visita importante, y a México también, otra visita importante, pero no a Sudamérica, ¿no? Esta parte de América del Sur sí nos tienen en el pendiente. Pues ya se sabía desde hace algunas semanas que por algunos trascendidos en Argentina más bien, o en Uruguay, en otros países de Latinoamérica, que el Papa iba a emprender una gira a América Latina. Pero se ha querido que hoy se diga en todos los países, de forma conjunta y de manera oficial, que el Papa nos visitará. Para eso se ha pedido a los presidentes, en el caso del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, va a asistir a las 9 de la mañana a la conferencia episcopal, acá en Lima, acá cerquita. Estamos cerca, ¿no, Ismael? Sí, relativamente cerca. Jesús María, cerca Palacio de Gobierno, no está lejos, y se va a hacer el anuncio ahí por el presidente de la conferencia episcopal peruana, ¿no es cierto?, que representa a todos los obispos del Perú, que son pares, ¿no es cierto? Ellos eligen a un presidente que no es el primero entre los pares, sino es par entre los pares, y él va a hacer el anuncio con el presidente de la República, dado que ustedes también tienen que recordar que el Papa es jefe de Estado, además de el líder mundial de una religión, es también un jefe de Estado. El Vaticano es un Estado, y por lo tanto el jefe de Estado es el que invita también a otro jefe de Estado a venir al Perú. Hay cierto protocolo y cierta formalidad que hay que conservar. Así que bueno, a prepararse, porque esto va a ser va a implicar algunas
me imagino también medidas de seguridad importantes en el Perú, ¿no? Fuertes, ¿eh? Me imagino que sí, hay que tomar previsión. Bueno, tú sabes lo que fue en el año 84 cuando vino el Papa, tú eras bien chiquito, pero la gente lo que tenía era mucho miedo de que el terrorismo le hiciera algo al Papa. Yo creo que eso es un temor latente de toda la vida, ¿no? No, pero fue terrible. Cuando yo recuerdo que personas que por fin se fue, gracias a Dios, no le pasó nada. ¿Ya? Su seguridad, ¿sabes? Su seguridad, no, y la gente en general rezaba porque no le pasara nada. Claro. ¿Ya? Porque había el temor y el Papa fue Ayacucho. Fue Ayacucho, o sea, fue... En plena época del terrorismo. En el 84, o sea, en la época más dura del terrorismo, ¿no? Y fue Ayacucho muy valiente, la verdad, en una época muy, muy compleja, ¿no? Y se asombró de ver Lima desde el aire, ¿no? Cuando lo llevaron al Villa de Salvador, no entendía un papa europeo finalmente por qué esta ciudad había crecido tanto. Decía, no entiendo por qué la han dejado crecer tanto. Bueno, porque creció espontáneamente, no es que no la dejaron y sí la dejaron, simplemente creció. ¿No? Y eso era el 84, imagínense si la viera ahora. Imagínense 25 años después. No, esta situación era una situación muy difícil, muy complicada, porque además el país vivía una crisis en muchos sentidos, económica, de manejo, de gobierno, etcétera. Bueno, tal vez el Papa tiene que venir pues para que las cosas mejoren. Para poner calma. Después de grandes crisis. No la hubo después de su visita, ciertamente. Después del 88. Pero reconfortó tampoco espiritualmente a los peruanos. Y eso es importante en una época tan complicada como esa. Y no solamente eso, hizo algo que no había hecho nadie. Sacó a 1 millón de personas a la calle, o a 2 millones se calcula, a las calles de Lima, en una ciudad que estaba aterrorizada. Así es. No sé, estaba sitiada por el terrorismo y de repente tú tenías a 2 millones de personas caminando muy temprano, un sábado de la mañana, muy, muy temprano, a pie, toda la Javier Prado, sin nadie quejarse, sin nadie gemir, ni gritar, ni nada, en medio de un calor tremendo, porque la visita fue en verano, sí. Te acuerdas que fue en febrero, entonces en medio de un calor tremendo, la gente pedía que le tiraran agua, pues, y los bomberos le tiraban agua encima, y todo el mundo feliz, pues se refrescaba y ya. Y después todo el mundo regresó a su casa a pie, igual, caminando, colaborando, viviendo como una comunidad, ¿no? Dándonos una mano unos a los otros, ¿no? Los más viejitos adelante, los enfermos adelante, ayudando a los niños, se hicieron legiones de jóvenes para ayudar justamente a poner orden. Entonces la verdad es que fue muy popular su visita, y bueno, no les digo por televisión, hasta los que eran ateos vieron ¿no? Yo estaba en esa época en la universidad es una época en la que nadie cree en nada, ¿no? Entonces todos fueron a ver al Papa. Yo no sé si era moda, novelería, qué, pero todos fueron a ver al Papa. O sea que vamos a tener de eso de nuevo. 30 años después. 30, ¿no? El 84, sí. Desde el 88, que fue la última vez que vino, hasta 2018. 2018, claro, si es el próximo año, sí. La fecha va a ser el próximo año, eso sí lo podemos decir, el año. Lo que no podemos decir es el mes ni el día, pero sí podemos decir el año, es el próximo año. Y por eso se está haciendo el anuncio, porque ustedes saben que una visita para de esta envergadura demora mucho tiempo en ser preparada. ¿No es cierto? Porque muchas comunidades de la Iglesia Católica quieren participar, tiene que haber una lista de eventos, ¿no es cierto? Tiene que preverse muchísimas cosas desde la seguridad hasta qué es lo que se va a hacer, o sea, cuántos días de celebraciones van a haber, dónde se van a realizar las celebraciones. Acá en Lima, con la primera, como digo, visita del Papa Juan Pablo II, fue un programa del inicial muy complicado, porque era, como les digo, muchísimas presentaciones del Papa. O sea, el Papa llega a Lima, hay un recibimiento de Fernando Belaúnde precioso, porque fue al atardecer, estaba cayendo el sol. Entonces, en medio de este sunset de verano espectacular, Fernando Belaúnde se mandó uno de esos discursos, pues, que a la gente se queda desmayada, ¿no? Entonces, estoy a la cara del Papa que lo escuchaba como diciendo, esa no te la contesto ni hablar, pues, o sea, no te vas a poder superar, no sabes lo que era el discurso, pues, una cosa así espectacular, ¿no? Tal vez era muy bueno, la verdad. Era un gran orador, ¿no? Un gran orador. No leía. Nada. Eso era algo espectacular. Pude haber visto varios videos de él y es sensacional. No sabes lo que fue. O sea, al toque improvisó con la caída del sol y la aurora de la nueva esperanza y la no sé qué.
todo el Perú así con la boca abierta, ¿no? Y luego, de ahí el Papa lo llevan, digamos, lo hacen que cruce Lima. Así es, en por el toda Papamóvil. la Fawcett Colonial, ahí sí lo pude ver con toda mi familia. Claro, sí. es Fawcett Colonial hasta Venezuela, centro de Lima. Y de ahí a Palacio de Gobierno. Así es. Entonces lo recibe en Palacio de Gobierno. Es que había un tema protocolar complicadísimo. Junto al cardenal Juan Landazuri Riquez. Claro, lo que pasa es que el presidente no pudo ir al aeropuerto con su esposa porque el presidente era divorciado. Aunque parezca mentira, pero esos pequeños detalles importan. Sí. Entonces, pero sí lo podía recibir en su casa. Claro. Y él asistir a su casa con su esposa. Entonces, ahí sí fue el presidente, el Papa a Palacio de Gobierno. Entró a Palacio de Gobierno, estuvo en Palacio de Gobierno y luego ya se lo llevaron a la Nunciatura, donde durmió las noches que estuvo en Lima, donde por supuesto la gente llegaba a cantar en la noche, en la madrugada, en la mañana, le mandaban postres y hubo muchas actividades de participación ciudadana. Por ejemplo, frente a la Nunciatura, y hasta ahora existe, se hizo un mural de mosaico que da de lado a lado del Ministerio de lo que era el Ministerio de Trabajo. ¿Por la vía expresa me acuerdo que pasaba? No, ese es otro. Ese es otro. Ah, ya. Pero el del Papa se hizo en la pared de Lawn Tenis que da hacia la avenida Salaberry. Claro, en Jesús María. Ok. Entonces, sí. En Jesús María, toda esa pared. Que aún creo que hay algo todavía. No, está completo. Está completo. Cada vez que han tratado de tomar, la gente ha dicho, oye, eso fue un trabajo de un montón de gente. Sí. Se hizo un mural muy grande de mosaico. Y bueno, estaba ahí frente a la cámara, pero eso demoró meses antes. Entonces, como ustedes ven, hay actividades que se hacen antes. Y luego estuvo en Arequipa, estuvo en Ayacucho, recordemos, estuvo en Iquitos, en Lima hubo lo del Jockey Club y lo de Villa Salvador, que fue muy grande. Las dos fueron misas muy grandes, siempre con misa y siempre con mucha gente, ¿no? El Callao también. Y el Callao también, que es lo que me estaba faltando algo. Además, había que embanderar toda la ciudad. Yo recuerdo haber trabajado con un grupo de chicas en hacer banderolas. Mira. Sí, claro. Esas de papel. No, esas que hacían amarillas con blancas, todo. Claro, no sé claro, de eso. La bandera pontificia, ¿no? Había que hacer pues para todo Lima, entonces eran un montón de grupos parroquiales. No, tienes que organizarte, porque les aseguro que acá vamos a estar cortando banderitas también. Ya veo que allá mientras hago transmisión me van a poner a pegar banderitas, o sea, porque de verdad se sientan miles de personas a hacer voluntariamente, a dar su trabajo y hacer voluntariamente. Más siempre hay un empresario que dona los papeles, que se hacen afiches, que se hacen banderolas, que se hace toda una especie de presentación, digamos, de la ciudad, ¿no? Y me dice, febrero de 1985, Jaime Franco me corrige. Puede ser, yo estaba pensando en el 84, tienes razón, si fue febrero de repente fue 85, puede ser, ¿sí? El primero llegó, el primero era febrero, acuérdate, había un calor, y eso sí, me acuerdo que del calor no me puedo olvidar, porque yo me fui a verlo a Arequipa. Es que mis posibilidades de verlo más cerca, estaban en Arequipa y nos fuimos a hablar de Arequipa y fue muy muy bonito, pero en fin, bueno, vamos a la política local, ¿no? Aunque sea unos minutos, hemos estado entretenidos con el Papa porque ahora vamos a estar cubriendo esa noticia y como somos la radio católica más antigua del Perú, obviamente la vamos a cubrir primero que nadie, pues. Nos vamos de inmediato a la Conferencia Episcopal Peruana, Rosa María. Además acá atrás ya hemos hecho una bienvenido al Perú con una estampa de San Martín de Porres a la mano, ¿no? Claro. Y si no me equivoco es la misma imagen que se utilizó en el momento de la canonización de San Martín de Porres. Claro, esa es la imagen que le regalan los obispos dominicos. Sí, los obispos del Perú en su última visita. En la última visita. A Roma, obviamente, ¿no? Roma. Pero también acá nuestro el padre Juan José Salaverry lo ha visitado en Roma, o sea que también nos puede contar en estos meses que vienen cómo fue esa visita, ¿no? Mañana viene, sí, de mañana nos cuenta todo, entonces yo sabía ya. Entonces, mañana nos cuenta todo. Eso ustedes, como comprenderán, la noticia más importante para la Iglesia Católica peruana, y es un asunto del que vamos a hablar. Ahora, ¿a dónde va a ir en el Perú? No sabemos. Sorpresa, eso lo vamos a decir en breve. En breve. ¿Qué vamos fechas? Para allá, Rosa María. No lo sé tampoco, pero ya lo vamos a decir. Cuídate mucho. Bueno, vamos para allá y nosotros tenemos que hacer pausa, ¿ya? Pero atentos a toda la red Sodomco, vamos a estar informando desde Lima todo, y es posible que alguno de nuestras radios hermanas vaya a tener que recibir al Papa pronto, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Acá me dicen que puede ser.
todo es posible. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y seguimos aquí en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, aquí en su radio Santa Rosa, transmitiendo para todo el Perú desde Lima. Y tenemos varias noticias en el orden político. Empecemos, en un ratito vamos a hablar de Luis Castañeda Locio, en unos minutos, pero antes vamos a hablar de la política nacional. Parece que finalmente el ministro Torne entendió, y así lo entendió todo el gobierno, que su renuncia en realidad no tiene ningún sentido si es que es el Congreso el que le demanda, ¿no es cierto?, una renuncia. Si es así, si el Congreso está convencido de su conducta inadecuada o inmoral para ejercer el cargo, pues que lo censuren. Para eso está la Constitución, para eso están sus facultades. Sin embargo, el Congreso dijo que si él no renunciaba solito, le daban unos días para pensarlo. Es una conducta muy rara. Hoy, además, Mauricio Mulder ha dicho que no van a censurar a Carlos Basombrío, que es una también aseveración un poco extraña, porque ni siquiera lo han escuchado, porque no da para 3 o 4 censuras de ministros. Lo que está quedando claro es que los límites de la oposición al gobierno se están comenzando a manifestar. Por lo menos eso es lo que parece. Pero vamos a ver qué piensa de esto Santiago Pedral, lo que está en la línea telefónica. Santiago, muy buenos días. Hemos perdido la comunicación, siempre nos pasan estas cosas en lunes. Pero bueno, como les contaba, esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué no censuraron a Torne el viernes? Lo hicieron ir corriendo, le dijeron que vaya el jueves inmediatamente, él dijo que no, fue el viernes. Después de tanta urgencia, tanto grito, tanto escándalo, después de decirle de todo, porque de todo, groserías verdaderamente, en el Parlamento Nacional, bueno, uno esperaba que utilizando las armas que la Constitución le da, y después de haber dicho que era un pésimo ministro, que era un desastre, un inmoral, un lobista, un sinvergüenza y todo lo demás, pues se le censurara, ¿no? Para eso la Constitución te da esa posibilidad, por lo menos que se presentara la moción y que se votara mañana, porque es dentro del 4º y del 10º día de presentada. Entonces, bueno, eso es lo que se esperaba. Yo me escuché toditito el debate, y bueno, conferencia de prensa posterior, y nada, no, al final no vamos a presentar la moción de censura, ni siquiera la moción. Bueno, algo raro está pasando. Estamos con Santiago Pedral en la línea telefónica. Muy buenos días, Santiago. Hola María, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, queríamos pedirte tu opinión sobre si esto de que el ministro no renuncia y el Congreso no lo censura, y además hoy Mauricio Mulder declara en El Comercio que no van a censurar a Basombrío, aseguro, dice, que Basombrío no será censurado porque no tiene espacio el Congreso para censurar más de 3 o 4 ministros. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Que vamos a un Congreso que ya no va a censurar, que se está reservando? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Mira, y te soy franco, no había leído El Comercio hoy en la mañana, pero creo que es clarísimo, me parece por lo menos que creo que el cálculo inicial era que Basombrío iba a ser censurado, pero al haber entrado en la agenda de la censura Torne, como que aparecería, yo calculo, en que el Congreso censure a 2 ministros poco menos que en una semana, ¿no? O sea, yo creo que ahí es un estricto cálculo político, o sea, no es como que hay espacio para censurar solo a uno y no a 2 más. Bueno, pero ¿por qué? Porque ya la gente se va a levantar, porque les va a parecer un abuso. Además, si, digamos, lo que yo no entiendo es, si lo citan con tanta urgencia, ¿no es cierto?, de improviso al ministro de Economía, se suponía pues que era para censurarlo, ¿no? No para pedirle que puro buena gente les presente su renuncia. Por supuesto, no. Y creo que, digamos, el ministro ha cometido un error político pero tiene todo el derecho, absolutamente todo el derecho de llevar las cosas hasta el final y que lo censuren, ¿no? No tiene por qué dejarse censurar, porque dejarse censurar sin haber respondido al pliego, sin pelearla en el pleno, es de alguna manera aceptar culpa y algo más de la culpa. Entonces creo que tiene todo el derecho Torne de a pesar de haber cometido un error político indudable,
ir a defenderse y digamos, morir con honores, ¿no? O sea, en términos políticos estoy hablando. Y en el caso de Asombrío, mira, en el caso de Asombrío, el tema era muy jalado de los cabellos también, ¿no? Creo que tú has escrito sobre eso, porque se le estaba censurando originalmente, y esa era la razón principal, por no haber actuado frente a Movadef el día de la marcha del 1 de mayo que hizo la CPTP, y la razón es porque habría habido delito apología al terrorismo, y eso fue muy discutido y muy discutible. Yo me acuerdo haber visto una entrevista tuya con Carlos Caro, que es un abogado, pues bueno, que carambas, nadie va a considerarlo concesivo con Sendero Luminoso o algo por el estilo. Y bueno, yo entendí que era muy claro que la definición de apología de terrorismo no cabía en ese caso. Tan es así que el Pleno del Congreso ha tenido que cambiar o modificar o ajustar la definición o la tipificación, como dicen ustedes los abogados, del delito, ¿no es cierto?, de la semana pasada, y lo ha ampliado para que entre, para que calce lo que sucedió ese día con la modificación. Entonces creo yo que sí, pues ahí me parece que hubo no solo un exceso, sino un error político de parte del Congreso, en este momento no encuentro la palabra, pero creo que sí, un abuso en todo caso con esa. Claro, pero lo que esto significa es que va a haber un cambio en la relación ejecutivo-legislativo. No creo. No creo. No creo. Te digo que no creo, porque lo que pasa, Rosa María, que a este ritmo, digamos, y a de censuras, la situación va a entrar en una crisis política más grave en un año más, porque no hay que perder de vista que ha pasado solamente un año de gobierno de Kuczynski, ¿no? Entonces quedan 4 años más, y creo que si las censuras continúan o esta relación continúa así, ya no sé si se va a presentar la vacancia o no en algún momento, nunca se puede descartar, claro. Pero creo que, ¿tú sabes qué cosa creo? Que se deteriora todo el sistema político, porque al final no me parece que que va a quedar claro ganadores y perdedores, y tú sabes cómo en un sistema político tan frágil como el nuestro, con partidos políticos que son sumamente frágiles, bueno, al final no sabe para quién trabajas, ¿no es cierto? O sea, claro. Ahora, lo que sí me parece es que, ¿no?, digamos, que el jueves venían embalados y que el viernes retrocedieron. Igual los insultos son los ya sabemos que va a escuchar los Asombrío también, ¿no es cierto? Claro. Y le van a pedir que renuncie, pero como que no quieren hacer uso de una herramienta que la Constitución les da. Es decir, si yo cito a un ministro y le digo que es un sinvergüenza, y le digo que es un lobista, y le digo que está haciendo un negociado, y no lo censuro, no sé quién queda peor, si el atacado o el atacante. O sea, es muy extraño. Sí, no, de acuerdo contigo. Ahora, tú al comienzo, cuando mencionaste, dijiste que a quien no iban a censurar era a Basombrío o a Torne. No, a Basombrío. El titular de apertura hoy del Comercio es: aseguro que Basombrío no será censurado como vidente. Mauricio Mulder evalúa la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Pero está claro, creo yo, que el cálculo es que al haber ingresado Torne en la agenda de censura, porque el caso Basombrío arranca antes, ¿no? Así es, mucho antes, y con interpelación. Exacto, con interpelación. Y digamos, el caso Torne como que se cruza a medio camino, ¿no? Entonces el caso Torne adquiere una dimensión políticamente mayor que la de Basombrío, y se concentra el tema de la censura en él, de la interpelación y la censura en él, y Basombrío queda un poco desplazado, y claro, los argumentos para digamos, censurar a Basombrío también se van minimizando. El hecho mismo, yo te digo que la semana pasada el Pleno del Congreso haya tipificado el delito de terrorismo de manera distinta o con correcciones a como lo hacía antes el Código Penal, es que están considerando que ahí había un vacío, ¿no es cierto? Es elemental. Así Entonces, es. creo que, ahora, ahí, mire, finalmente las famosas computadoras de Saavedra, no había nada, quedó en nada, y Saavedra hoy día es el jefe para la educación del planeta en el Banco Mundial, ¿no? Claro. O sea, está en el puesto más alto educativo que hay
en el mundo, ¿no? Entonces, es como un papelonazo. De repente a Torne lo censuran y también lo mandan, no sé, a la presidencia de alguna institución fundamental, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, una cosa así, porque aquí son suicidas en ese tipo de cosas. Caso diferente, ¿no?, del de Vizcarra, que tenía que preservar la vicepresidencia. Esa era su principal preocupación, que estos eran capaces de inhabilitarlo como presidente, como vicepresidente. Es más, le pidieron su renuncia como vicepresidente, y esa era la preocupación. Ahí sí tenía que irse lo más rápido que podía. Pero creo que ya no vamos a ver más censuras, ¿ah? No sé por qué. Puede ser. Mira, yo creo, tú sabes que, a ver, frío, para opinar sobre esto, van a estar mirando las encuestas. O sea, claro. ¿me entiendes? Y qué impacto tiene una u otra cosa en las encuestas. O sea... La palabra obstruccionista es como, no sé, tirarle sal al demonio, más o menos. Ahora, María, yo te digo una cosa. Creo que en esta dinámica que se ha establecido desde el año pasado, sin duda la oposición tiene una responsabilidad clara. Pero el oficialismo también la tiene, el gobierno también la tiene. No es posible que Kuczynski, el presidente Kuczynski, el mismo día que se plantea en el Congreso un incidente en torno a Torne, salga a decir que ya tiene un plan B en relación, creo que ya tiene pensado cómo reemplazarlo. No, y en la noche da un mensaje al país donde dice que es lo máximo, la maravilla humana y que no se va a ir. Pero te das cuenta, eso no puede ser posible. Los mensajes complicados, ¿no? Claro, hay una responsabilidad también de parte del gobierno. O sea, creo que el gobierno tiene que establecer un tipo de relación con el Congreso, pero como se dice, pato gallareta, una u otra, pero tiene que establecer, no puede estar en esta ambigüedad, ¿no? Si va a tensar con el Congreso, que tense, ¿no es cierto? O sea, y si quiere llegar a un acuerdo con el fujimorismo, que llegue, que yo lo veo muy difícil, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa, incluso en el caso hipotético del indulto de Alberto Fujimori, que no lo descarto, que creo que es muy difícil, que no se podría descartar que eso sucediese, ¿no? Yo creo que el fujimorismo, y eso es lo que creo que no entiende el oficialismo, mucha gente que alienta al oficialismo a una alianza con el fujimorismo no tiene por qué estar interesado en un acuerdo con el gobierno. Así es. El fujimorismo está pensando en el 2021, y mira, políticamente hablando, en términos de su objetivo político principal, ese es su objetivo político principal, y yo lo comprendo, al margen y además es su objetivo político, es para lo único que va a luchar, y si pudiera ser antes, mejor. ¿Me entiendes? O sea, aparecer en alianza con el gobierno actual, que tú no sabes cuál va a ser el resultado de la gestión de este gobierno. Mira, yo no creo que el fujimorismo esté calculando que eso que está en su conveniencia, claro, y en su nadie que aspira a la presidencia futura se haría con el gobierno de turno, porque evidentemente ese gobierno se va a desgastar. O sea, eso es clarísimo. Pero lo que presumimos todos es que Keiko Fujimori quiere adelantar el proceso, ¿no es cierto? Y no esperar hasta el 2021. Entonces, en ese contexto, sí, una vacancia, que no se puede descartar, sería neutralizada, según algunos consejeros de Kuczynski, con un indulto a Fujimori. Y eso es un disparate, porque yo no creo que ni siquiera Keiko Fujimori esté interesada en un indulto a su padre. Bueno, sí, ahí coincido contigo. Y además también te digo una cosa, un adelanto de elecciones es una caja de Pandora. Tú no así es. Pero tiene una ventaja, que hay un menor número de participantes, ¿ok? Bueno, eso es cierto. Eso sí, porque Verónica Mendoza y Julio Guzmán no llegan en un año a tener las firmas necesarias para participar. En ese caso hipotético, Julio Guzmán y Verónica Mendoza probablemente tengan que ir con algún vientre de alquiler. Exactamente. O sea, ponerse ¿me entiendes? Con alguna de las agrupaciones que ya tiene, o sí, pues algunas organizaciones que ya tengan reconocimiento legal. O sea, pero creo muy difícil que no participen también. Así ¿entiendes? Es. Entonces, van a encontrar la forma de claro, pero de todas maneras, o que un tercero, tipo, no sé, pues Gregorio Santos, arrase, ¿no? Y contra eso Keiko Fujimori no va a pasar nada, porque nada le garantiza que gane esta tercera vez.
pues, no, más aún adelantando, porque... Sí, es más aún adelantando, haciendo presión, etcétera, ¿no? Exacto. Ella también, en ese caso, está creando una nueva vulnerabilidad. Así es, y podría perder sus 72 congresistas, además, que hoy es una potencia, pero si hay una nueva elección, y justamente lo que le ha molestado al público es este abuso de la fuerza en una sola agrupación política, que además no tiene la presidencia, pues puede cambiar el balance de la fuerza en el Congreso, con lo cual pierde todo. Tiene mucho que perder, por cierto. Pierde más, claro, exactamente. La verdad que yo no creo que sea tan claro esto de que adelantamos elecciones, vacancias, nuevas elecciones, sea como un paseo de rosas. No. Lo que creo que hay mucha gente que se lo dice a ella a la oreja para, digamos, alimentar esta sensación de que le robaron la elección y que la verdadera presidenta es ella, cosa que varios fujimoristas se han atrevido a decir en más de una oportunidad en el último año. Entonces, no es una teoría, lo dicen cada vez que pueden. Las elecciones fueron robadas, ¿no? Que los militares no salieron a votar, que tontería y media, pero en fin, las repiten de vez en cuando. Mira, yo capaz me puedo equivocar, pero yo veo bien difícil que ese adelanto se produzca, salvo que haya una crisis, la verdad, originada principalmente desde el interior del gobierno. Yo creo que algo ha pasado entre este jueves y este viernes que los ha llevado a todos a frenarse. Es como en un caballo que venía embalado y de repente cuando tenían que censurar a Torne, no presentaron la moción. Y Torne dijo, yo no renuncio. Y se acabó la discusión. Pero mira, eso que estás diciendo tú, de alguna manera significa, creo, lo que estamos diciendo, o por lo menos lo que estoy tratando de decir. O sea, claro, han venido con un embale demasiado fuerte y se han dado cuenta que se les podía pasar la mano, porque, mira, tú sabes que en política, como en otras cosas, si tú usas de manera desproporcionada tu fuerza, el efecto que va a tener puede ser contraproducente. Eso me parece elemental, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que está teniendo el fujimorismo es que no sabe qué hacer en este momento con tanta fuerza, ¿no es cierto? Y cómo tanta fuerza la puede administrar durante 4 años. No, y además la fuerza, ¿para qué? O sea, si alguien me dijera que, no sé, que como la izquierda, pues tienen una plataforma económica completamente distinta, ¿no? Una plataforma económica que tiene, no sé, diferencias sustanciales con la política de Kuczynski y que efectivamente hay un conflicto, o que hay un conflicto ideológico, pero no hay nada de eso. Entonces, es el poder por el poder. Y eso Ahora, una cosa, Rosa María, yo en este primer año de gestión, no hay una cosa que también yo creo que hay que demandar, es que el gobierno tiene que tener más iniciativas. Si tú preguntas o nos preguntamos en qué está cada ministro, cuál es el proyecto bandera, el programa bandera de la gran mayoría de ministros, y uno no sabe en qué están. O sea, se han dejado ganar. Chincheros los ha terminado de absorber. O sea, Chincheros es una especie de conga, ¿no es cierto? O sea, para este gobierno, y todo el propio problema de Torne es en torno a Chincheros. O sea, termina siendo Chincheros un caso emblemático, pero no hay identidad del parte del gobierno de lo que está haciendo. Su proyecto de poner agua y desagüe se ha perdido. O sea, así que es más importante. Sus fuerzas, ¿me comprendes? O sea, uno de los pocos que creo que tú sabes más o menos qué está haciendo es Sombrío. Puedes estar en contra de él, pero tú sabes más o menos en qué está, ¿no? Claro. O sea, pero tú, el resto de ministros, oye, no hay identidad en sus gestiones. No, y además, como tú dices, los mensajes se van perdiendo, los verdaderos mensajes, porque finalmente Chinchero no va a costar pues 3 ministros, ¿no? No, ya costó Vizcarra, ya costó Torne. Mira que 3 ministros, incluyendo un ministro que es vicepresidente y un ministro de Economía, que creo que en los últimos 16 años nunca se han tocado. Ya se han tocado, ¿no es cierto? Pues no, desde fines de Alan García, primero, por supuesto, ¿no? Sí. No se ha vuelto a tocar un ministro de Economía. Ah, bueno, mira, ya. O sea, el ministro... cálculo no lo tenía exacto, pero ya, bueno. Claro, porque, salvo, ¿qué te puedo decir? El caso de Joy Guay, que era bien discutible su capacidad como ministro de Economía, por además por la crisis que hubo en el 98, pero desde la transición hasta la fecha,
al ministro de Economía no se le toca, porque se supone, pues es, como dicen los gringos, no mates al pianista en el Far West, ¿no? O sea, dispara a todos lados, pero ahí no, pues, porque nos tiene que durar para el mes que viene. Y efectivamente, los efectos de la política se están comenzando a ver en la economía. Hoy las cifras del BCR no son nada alentadores, porque lo que te dicen es que se ha contraído la demanda interna, y al contraerse la demanda interna en el último trimestre, las expectativas de inversión privada se reducen. Ahora, es cierto también que el tema principal que tiene este gobierno no es destrabar la economía. El problema principal que tiene este gobierno es destrabar la política, ¿no es cierto? Así es, para poder así destrabar la economía. Si no vas a destrabar la economía nunca. Así es. Si no destraba la política, no destraba la economía. Y ojalá que así lo entendieran. Pero los que sabemos no nos llaman, pues. Muy bien, Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Santa Rosa. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con los jóvenes de Habla Castañeda. Han reunido ya 25.000 firmas. Se van a presentar al Jurado Nacional de Elecciones este miércoles a las 2:30 de la tarde. El propósito es hacer ejercicio de un derecho ciudadano, el derecho a la rendición de cuentas, a que la persona a la cual uno ha elegido le explique qué es lo que ha hecho con su plata, para ponerlo en los términos más simples. Esa exigencia, ¿no es cierto?, que el señor Castañeda Locio se niega a cumplir, pues va a ser requerida formalmente, en uso estricto de la ley y con el número apropiado de firmas, esta semana. Y esperemos que en los próximos días, voluntariamente, el alcalde explique lo que nadie entiende. Y hay muchas cosas que explicar, no son pocas, son muchas. Las 530 grietas en el bypass, bueno, lo único que nos explican es el miedo, ¿verdad?, que tenemos todos los limeños de pasar por ahí. Pero, de verdad, un terremotito chico y, pucha, corre por tu vida. Sal de ahí lo más rápido que puedas. Entonces, de verdad que da mucho miedo por un lado, pero por otro lado, dado que a este señor no se le caen las cosas y no se le desploman, hay que también pedirle cuentas de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿cierto? Ayer hemos visto, por ejemplo, qué está pasando con las obras de Odebrecht. Supuestamente las vendió, parte de ellas, ¿no es cierto? Y están paralizadas, los proveedores sin pagarse, los trabajadores sin recibir sus liquidaciones. ¿Por qué? Si se supone que en teoría han vendido Rutas de Lima. ¿Y qué tiene el alcalde que decir? Porque el alcalde tiene que decir algo. Estamos a favor, estamos en contra, estamos haciendo estas gestiones, no dice nada. Nadie sabe por qué está paralizada la Alameda, ¿no es cierto?, que va de 28 de julio hacia Salaberry. Parada, perdónenme, hace 2 años que está parada. Bueno, ese era un clásico, ¿eh? El Entopolitano fue su chapa porque se demoró 4 años en hacer lo que ya estaba hecho, ¿no es cierto? Bueno, porque, digamos, esa vía en la vía expresa ya estaba hecha, ¿no? Igual acá, o sea, es una cosa. ¿Por qué no termina? ¿No? ¿Por qué no termina las obras? ¿Por qué las deja tiradas a medias? OAS, línea amarilla, también ya se vendió. ¿Por qué miércoles no se termina? Esa obra es una obra de 5 años, van 6. Y uno se para acá en el puente y de verdad que no parece que estuviesen avanzando nada, porque esta es la época en la que tienen que trabajar, la época en la que ya bajó el río. Nada. Como Ferrando, ¿no? No tiene nada, así le decía el que perdía. Una cosa horrible. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con los chicos, le digo, son jóvenes, ¿no?, de Habla Castañeda. Volvemos. Muy buenos días nuevamente, amigos, en todo el Perú. Esta es una noticia limeña, pero que puede servir de ejemplo para otras localidades en el Perú que tengan los mismos problemas que tenemos acá. Es decir, la rendición de cuentas no es lo que más les gusta a nuestras autoridades políticas. Y si tenemos a alguien a quien no le gusta rendir ninguna cuenta nunca, ese es a Luis Castañeda Locio. ¿Nos lo merecemos? Sí, nos lo merecemos porque votamos por él. Yo no, ustedes sí. Así que podría decir, aguántenselo, ¿no? Pero aquí Andy Phillips y Tania Ramírez son promotores con un grupo muy grande de jóvenes de la iniciativa Habla Castañeda, que quieren ejercer, en ejercicio de la ley, porque la ley así lo dice, la ley de participación ciudadana, el derecho a
que se les rinda cuentas. Me dicen que son 108 preguntas ya de asuntos absolutamente vecinales. O sea, nadie le está preguntando al señor Castañeda de Comunicore, ni en qué se gasta la plata con su familia. No. Le están preguntando, oiga, señor Castañeda, ¿cuánto costó el bypass, no? Por ejemplo, no estamos preguntando cosas raras, ¿no? Preguntas que deberían haber sido respondidas en su oportunidad, pero que ante el silencio reiterado, ante una política de poca transparencia, ante sesiones de congreso, de consejo a las que no asiste, y a las que asiste 2 minutos y deja a su teniente alcaldesa, ante toda esa situación donde no puede entrar la prensa, donde no se pueden hacer preguntas, donde se aprueban las cosas al carpetazo, bueno, muy bien, ante esa situación se le ha planteado un pliego muy largo de preguntas, y estos jóvenes con mucho esfuerzo, ya tienen casi un año, han recogido 25.000 firmas y se van a presentar este miércoles a las 2:30 de la tarde en el Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Gracias, Andy y Tania, por estar con nosotros. Cuéntenos un poco cómo ha sido esta experiencia, porque esto tiene varios meses. Cuéntenos cómo ha sido el recorrido hasta que finalmente consiguieron las 25.000 firmas. Sí, en primer lugar, muy buenos días, Rosa María. Gracias también a la radio Santa Rosa, y sobre todo gracias por abrir un espacio a la ciudadanía organizada, que creo que pocas veces pasa. En primer lugar, creo que hay que señalar que la campaña ha sido dura, la recolección ha sido un trabajo arduo por parte de los voluntarios de Habla Castañeda, y efectivamente hartos de que Castañeda no responda al Poder Judicial, a la Fiscalía, que lo citó y que no fue, hartos de que vaya al Congreso pero que al final no pase nada. Creemos que era tiempo de la ciudadanía que se organice y que pida cuentas, que es un derecho fundamental, y que además hacemos lo que nos toca en una democracia, ¿no? Creo que llenamos un vacío que había que llenarlo de alguna manera. Ahora, no se hace esto comúnmente, otras localidades del país lo pueden hacer también. ¿Necesitaban cuántas firmas para poder presentar el pliego? Necesitamos 25.000 firmas válidas. En la práctica nosotros hemos recolectado más de 30.000 firmas y estamos completando, digamos, un colchón más para asegurarnos que este derecho sea satisfecho, ¿no? Muy bien. Entonces, esta solicitud de 25.000 firmas, obviamente, en otras localidades es menor. Entonces, si nos escuchan en Arequipa, Cusco, Chimbote, en fin, en todo el Perú es mucho menor el número de firmas y se puede obtener algunas respuestas. Ahora, ¿qué pasa si el señor alcalde le remiten ya del Jurado Nacional de Elecciones pues el pliego con las 108 preguntas? No responde. Esto, como usted lo señaló, se ampara en la ley 26.300, Ley de Participación Ciudadana. El primer artículo de la demanda de rendición de cuentas dice expresamente: la autoridad tiene la obligación de responder. Entonces, si Castañeda no lo hace después del plazo estipulado, nosotros podemos impulsar una demanda porque está incumpliendo una ley, ¿no? ¿De qué tipo? Desacato de la autoridad en concreto. Sí. Desacato. Bueno, yo diría más bien podría ser omisión de funciones, ¿no? O sea, este señor, su función es responder y no responde. Porque ya el desacato no existe como delito. Por cierto, todos los periodistas se llaman presos. Entonces ya lo quitaron. Pero en este caso sí hay un mandato expreso a la autoridad, su función es responder. Pero digamos, estarían pensando ya en una denuncia penal. Eso es lo que estipula, es una posibilidad a la que podemos acudir en caso de que en los 60 días que prevé la ley de que tiene de plazo para responder, no lo haga. Pero no solamente esto, ¿no? Castañeda cumple esta frase popular que dice: a quien no le debe no la teme. Entonces yo creo que más le vale responder, sobre todo a vecinos de Lima, como Jesús María Resistencia, va a responder ya, muy bien, con una línea. Eso también es importante, ¿no? Así es. Ante la falta de reglamentación de esta ley, nosotros consideramos que la entrega de firmas es solamente el primer paso, que realmente todavía falta una labor de veeduría y de fiscalización para ver qué organizaciones también pueden ser aliadas para garantizar que este derecho sea satisfecho de manera plena y que de verdad no quiera, digamos, seguir pateando el tablero o simplemente haciéndose de la vista gorda. No sé. 2 palabras. No sé. Bueno, me remito a lo contestado en el consejo en fecha tal, revisen las actas. Sí. ¿Ya?
Bueno, la ley dice que tiene que responder de forma sustentada. Ahora lo que toca es disputar la interpretación de ese término. Lógico. ¿Qué cosa será para él? Nosotros lo interpretamos de la siguiente manera, y es que tiene que presentar documentación, expedientes técnicos sobre las preguntas que establecemos en el pliego, son 108, y además son de un tema concreto, que es la gestión del presupuesto público, es decir, información pública, a lo cual tenemos derecho. ¿Qué preguntas hay, por ejemplo, para los que no se han enterado? Bueno, para los que estén más enterados del tema, sí, obviamente que el bypass es un tema al cual vamos a entrar, y además exigimos que se presente el expediente técnico que no fue presentado a Contraloría. Y es que aunque Castañeda se jacte de ser un alcalde que es técnico y que es de una autoridad eficiente, ni siquiera ha sido capaz de presentar lo que cualquier gobierno de la nación, local, tiene que presentar cuando se hace una obra pública, que es un expediente técnico. Bueno, él ha utilizado pues esta excusa espantosa que dice que no necesita nada, porque no va a gastar nada, porque este dinero es de OAS, que era para el fideicomiso justamente de Río Verde, que hoy Línea Amarilla está tirado, pero tirado, porque si ustedes me acompañan un ratito aquí en la esquina, porque yo de verdad estoy en Camaná cuadra 1, o sea, yo camino acá una cuadra y les enseño con la mano lo que se está haciendo en el río, y no se está haciendo nada, nada. Entonces la pregunta, oiga, ¿por qué no se está haciendo nada en el río? Ya, su amigo el presidente de OAS está preso, ya, muy bien, pero no se supone que habían vendido, OAS no había vendido su participación. El nuevo concesionario, ¿qué está haciendo? ¿Nos puede contar? No, igual tenemos el caso de Rutas de Lima. Rutas de Lima, Odebrecht ha vendido parte, no toda, pero parte de su participación a Brooksfield. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Brooksfield va a empezar a operar, no va a empezar a operar, le va a pagar algo, no le va a pagar. Ayer han sacado a los proveedores, a los obreros, a toda la gente que está esperando que le paguen. Y ese no es un lío entre Odebrecht y los trabajadores y el Estado peruano. Ahí está la Municipalidad de Lima. ¿Dónde diablos está? Disculpen, ¿no? Exacto. Ya me mandé, ya me dijo, no, como el reportaje del día de ayer que salió en Cuarto Poder del periodista Llovera lo señala, en total se habla de 81 millones, sin embargo, hay de dólares además, sin embargo, hay todavía un saldo que nadie sabe de dónde sale, que Castañeda no dice nada, como es su costumbre, que está acostumbrado de gobernar en las sombras, y que además está implicado en la corrupción. Yo los felicito a ustedes porque están haciendo algo contra la costumbre, pero la costumbre la ha tenido el pueblo de Lima. Este es su tercer mandato, este no es un señor nuevo que nos sorprendió, no nos sorprendió. La gente sabía perfectamente quién era cuando votó por él. Y habiendo mejores opciones, votó masivamente, con más del 50% de la votación, por un señor que robaba pero hacía obra. Y no le importaba, y en una encuesta de apoyo, al más del 50% de la población, no le importaba votar por alguien que robaba pero hacía obra. O sea, la inmoralidad ya hecha voto. Entonces ahí tienes, pues, cuando tú eres un inmoral y te asocias a un inmoral y votas como un inmoral, esta es la respuesta que recibes. Para terminar la pregunta anterior de los temas que tratamos en el pliego de preguntas, está el tema de comunicaciones, cultura, las obras públicas, lo que pasó con los temas de género, qué pasó con los vasos de leche, etcétera, etcétera. Incluso preguntamos sobre el gobierno regional. ¿Qué pasó con los murales pintados acá a la bestia, que ya el Ministerio de Cultura por supuesto los sancionó después, pero los vamos a borrar todos? Encima mintiendo a la población, porque él señaló que a opinión de UNESCO él estaba procediendo de esa manera. Todo era mentira, mentirosazo, ¿no? Bueno, desde que se le desplomó el puente no se le cayó ojo. Y después de lo que sucedió, obviamente, en febrero y marzo y abril acá, lo que se desplomó fue su popularidad. Y por primera vez en su vida está alrededor de los 30 puntos, cuando siempre ha estado pues en los 60, 70. Se está conociendo el polvo de la derrota. Pero lo va a conocer aún más, porque aquí hay problemas penales. O sea, las 500 grietas, que las ha contado Daniel y me consta, porque están metódicos, las puede haber contado una por una. 530 grietas. Y habrán más, no me cabe la menor duda. Nosotros presentaremos 50 firmas por grieta. 50 firmas por grieta, no está mal. No, a mí lo que me preocupa es que Caretas también denuncia que todas las paredes no tienen fierro. O sea, esa pared, ese tarrajeado está así, sin tener una protección de fierro. O sea, miren, para hacer una comparación, ¿ya? Váyanse a la vía expresa de Paseo de la República, que es la más antigua que hay, y no tiene una rajadura. Y se hizo cuando yo era chiquita, o sea, hace 40 años.
Y ahí está, igualita, va a cumplir 50, no le pasa nada. Sí. ¿Por qué? Algo que también es importante señalar es que además de que, bueno, se ha caído su popularidad, se ha desplomado también la idea de Castañeda Alosio como un buen gestor, ¿no? Y no solamente está, y eso es algo que no había pasado de manera tan clara y que sea capaz de generar tanta indignación en la población como en este periodo, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, con los carteles y toda la señalización en los paraderos, que uno no sabe, Una ¿no? maravilla. qué contratistas hay detrás, porque ese es un tema grave también que merece mayor Era observación. paradero con vista ¿a qué? A la reja del parque. O sea, tenías que, ¿qué? Darte un volantín en el aire para poder, un mortal para llegar al bus. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última antes de despedirnos, pero vamos a una pausa y regresamos. Bueno, seguimos aquí en Radio Santa Rosa y me estaban contando en la pausa lo difícil que es conseguir firmas, 10 meses buscando firmas, ya las consiguieron, pero que la gente está acostumbrada a decir, ¿dónde está mi fideo, mi atún, no? Gracias, Marco Tulio, ¿no? Marco Tulio le da su fideo por cada firma, claro, a esa velocidad, con esa inversión, además financiada por Castañeda Alosio, como se evidenció después en un audio, ¿no es cierto? Claramente, financiada por el APRA y por el Solidaridad Nacional, ¿no es cierto? Se hizo una revocatoria contra una alcaldesa a la cual, miren, por el 1% de lo que ha hecho Castañeda, ya la hubieran crucificado, o sea, acá en la Plaza de Armas, sobre la pileta, hubieran echado queroseno y lo hubieran prendido, ¿ya? Sí, por temas como el peaje, por ejemplo. Por el peaje, incendiada. Pues, Castañeda es como si el peaje fuera de otro. ¿No? No, eso fue de Villarán. Oye, hace 2 años y medio que la señora se fue. Muy grave las respuestas de la teniente alcaldesa por Twitter anoche. Ojalá que le quiten el teléfono. Que le quiten el teléfono porque la señora no puede estar escribiendo esas barbaridades siendo autoridad. No es cualquier persona, es autoridad. Están acostumbrados a tener excusas, ¿no? Todo tiene excusas. Con el bypass es el Cerdapal, Claro. con los puentes que se cayeron es que las inclemencias del clima, ¿no? Como Sí. si la gestión pública no tuviera como los objetivos justamente a paliar las contingencias del Pero no clima. solamente eso, acusa a Canal 4 de haber contratado a Daniel Llovera solo para fastidiar Bueno, lo que al faltaba. pobrecito del Contralor y al pobrecito del alcalde de Lima. ¿Para eso solo lo han contratado? O sea, ¿a quién le importa, no es cierto, la opinión de Patricia Suárez sobre por qué han contratado a un periodista? ¿Qué está diciendo? Que lo voten, como hace Adán García normalmente cuando no les gusta un programa de televisión, llama al dueño para que voten al periodista. Es solamente que esta vez lo hace por la vía pública. Y luego ha dicho más sandeces, o sea, no es la única que ha dicho, pero no ha dado cuenta de nada. Y esa es la teniente alcaldesa que supuestamente debería responder, ¿no es cierto? ¿Responderá ella también este pliego interpelatorio? ¿No responderá? ¿Sí responderá? ¿Habrá algo que decir? ¿Dirá algo? No dice nada. Hay que señalar que también en las gestiones anteriores de Castañeda Alosio, ellos han estado acostumbrados a gobernar prácticamente solos y que en esta gestión se ve no solamente un trabajo de la prensa sacando reportajes, denuncias, sino también de los mismos vecinos, ¿no? Y eso es interesante y también es inédito en esta gestión, que en este trabajo de Habla Castañeda, en el que hemos estado recolectando, también han participado otros colectivos con demandas muy específicas y muy concretas que también hemos podido conocer, ¿no? Y que están ahí, están yendo a la Defensoría del Pueblo, están pidiendo información a la misma municipalidad que obviamente no se las dan. Ahora, la idea es que como la plata no es tuya, yo les decía en la pausa, ¿no? O sea, esta plata no es mía. No, sí es tuya. Claro. No, porque es de un bypass, pues que... O sea, no es mi plata, ¿no? Si es tu plata, si es tu plata. Es difícil para las personas, claro, a la hora de pedirte el atún o los fideos, ahí sí, claro, es un beneficio inmediato y personal. Pero es difícil para las personas que ustedes han estado pidiendo firmas asociar el gasto público con su economía. Es difícil, es un reto, yo lo vería más así, pero hay casos donde el vínculo es un poco más directo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del del peaje de Puente Piedra, realmente sabes que es una afrenta a tu bolsillo, una afrenta diaria a tu bolsillo, ¿no? Totalmente irregular, además. Entonces, nuestro mensaje, uno de nuestros mensajes fuerza es, tienes derecho a saber en qué se gasta tu dinero, ¿no? Entonces, justamente queremos romper con eso, ¿no? E ir vinculando cómo se gasta nuestro dinero al final, el dinero de la municipalidad, con la calidad de vida que tenemos.
Sí, nos gustaría también que no solamente la gente se movilice cuando la injusticia es tan aberrante, como cuando tenías que pagar 5 soles para entrar a tu barrio y 5 soles para salir, además de poner un peaje, cuando no, al contrario de lo que decía el contrato, se puso antes de terminar las obras y no después como ponía el contrato, ¿no? Entonces, como decía mi compañera Tania, sí que es verdad que hay una parte de la población que se ha organizado, que demanda, que se moviliza, y que al contrario de una mayoría social diría que se piensa que la democracia no es solamente votar cada 4 años y chau, sino que también se trata de rendir cuentas, se trata de saber qué pasa con nuestro dinero y si nuestras demandas son cumplidas y si las obras son consultas o no. Claro. Para mí el bypass es el mayor símbolo el bypass más caro de la historia, no es inconsulto, es corrupto, es inútil y además es antitécnico. Como decía antes, a pesar de que Castañeda se jacta de esto, el bypass no presenta ni un expediente técnico a la Contraloría, lo cual es realmente... Claro, se jacta porque dice que no necesita expediente técnico porque no es plata del Estado, lo cual es falso. Es falso. Es falso. Lo que pasa es que OAS no quería hacer el parque, al cual se había comprometido un parque y prefería hacer un bypass. Sí. Donde además ayer se ha demostrado claramente que una de las cosas, claro, nos hemos quedado con las grietas porque nos llama más la atención, pero el reportaje de Daniel Lovera señala los sobrecostos del bypass. Es un escándalo ese bypass comparado con el bypass de Castañeda, el mismo, igualito, ya en la Avenida Primavera, que dejó, digamos, hace 4 años, o sea, hay 4 años entre uno y otro, digamos, ¿no es cierto? Pintado de sardineles, 10 veces más. 15 veces más, 12 veces más, 14 veces más. ¿Qué cosa es esto? Pues esto es un robo en balde, ¿ya? Entonces, tú no puedes comparar uno contra otro y decir que no se ha gastado 10, 15, 12. Hasta los sueldos de los trabajadores están inflados. No sé si les hayan pagado más o no, pero hasta eso está inflado. Y hay 2 temas de fondo. Y es que para hacer este bypass, inútil bypass, se canceló un parque, el Río Verde, que tenía más de 25.000 metros cuadrados, y también se canceló o se puso fin al sueño de reubicar a los vecinos de Cantagallo en una zona segura y paren de vivir en un... Castañeda le vendió el terreno a los chipivos. Sí. Esa es la verdad, les vendió el terreno a los chipivos. No, es que todavía no lo ha vendido, lo puso en venta, pues, ya no está a disponibilidad de la gente que está en Cantagallo. Se les incendió todo y cuando se había terminado de incendiar dijeron, bueno, nos mudamos, no hay dónde mudarse. Porque ya lo entregó para venderlo, para pagar el mamarracho que ha hecho para 2 semáforos, que por supuesto para cualquiera que pase a las 6 de la tarde por ahí, a ver, díganme si sirve para algo. Sí, algo que también me gustaría añadir, aprovechando que se menciona el tema de Cantagallo, es que en este tramo también hemos reconfirmado la indolencia de Castañeda Locio. Sí, claro. Él ha estado súper ausente en los momentos más críticos, como el incendio y también las emergencias por el niño costero. Uno puede estar ser más o menos favorable a PPK y su gabinete, pero el contraste de estar presente en el campo, en el terreno, con los damnificados y la ausencia, la práctica desaparición de Castañeda Locio fue un contraste abismal, ¿no? Sí, no sé si recuerdas, Rosa María, las palabras de Castañeda en Microondas, creo que con América Televisión, donde entre risas decía, bueno, esto es parte de una crónica, una muerte anunciada, ¿no? Lo decía de una forma, como decía mi compañera, indolente, fría, distante a la gente, y nosotros no olvidamos y seguimos indignados por esas palabras. Bueno, el miércoles se presenta esto a las 2:30 en el Jurado Nacional de Elecciones. Está todo el mundo invitado. Sí, estamos convocando a todas las organizaciones y a todos los vecinos, que incluso los que todavía no han firmado, a acompañarnos en esta jornada. Queremos que sea algo también lúdico. Vamos a hacer un pasacalle hasta la Plaza de la Democracia y vamos a presentar las más de 30.000 firmas que tenemos, ¿no? Muy bien. Esperamos a todos que nos acompañen. Nos escriben como siempre Puente Piedra, donde efectivamente las obras también están paralizadas, las vías están cerradas, colapsadas y abandonadas. O sea, tenemos zonas del Lima donde hay que pasar en fila de uno y está todo tirado. Y este señor se va el próximo año, ¿eh? Y se va porque hasta ahora no le permiten reelegirse, porque de repente quisiera postular a la reelección. Pero no le van a permitir reelegirse, entonces ya dejó todo tirado, pues. ¡Tirado! Es una cosa vergonzosa. Él y sus 530 grietas. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por este trabajo. Sí, comercial final. Sí, simplemente que nosotros, el 21, invitados todos para este 21 de junio, miércoles, a las 2:30 en la Plaza San Martín. Antes habrá también un acto simbólico. Y recordar que, bueno, o decir que nosotros no olvidamos Serpar, no olvidamos Cantagallo, no olvidamos 28 de julio, no olvidamos Puente Piedra, no olvidamos el Puente Bebiñón que todavía no se acaba, no olvidamos la Costa Verde incompleta, no olvidamos los vínculos con el caso de Lavallato y no olvidamos la no ejecución del plan de prevención de riesgos que hubiera salvado vidas, mejor dicho,
bastante daño material y sentimental a la gente, ¿no? Que creo que se pudo ser evitado, y por eso convocamos a todos los vecinos y vecinas de Lima a asistir este miércoles, ayudarnos a ser parte de Habla Castañeda, a ser parte de las firmas, porque nuestras firmas son la voz, y serán la voz este 21, y Castañeda seguramente responderá, y si no responderá, le costará mucho. Bueno, muy bien, acá retuiteo el flyer para que vayan todos, 21 de junio, 2:30, preconcentración en la Plaza San Martín. A ver que se haga algo, porque el Congreso, por ejemplo, de este señor, ni se ocupa. Yo entiendo que no pueden ocuparse todos los alcaldes del Perú, ¿no? Pero digamos, maneja una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Deberíamos, pues, hacer algo, no se hace nada. Bueno, nos vemos mañana. Yo termino acá, voy a cerrar todo, porque dejo todo abierto normalmente. Y y nos vemos nuevamente. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.